debería ser así. No debería tener que hacer más esfuerzo una persona por tener una discapacidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de accesibilidad web, estamos hablando de un acceso a todo el contenido que hay en la web universal, independientemente del tipo de hardware, de software, la infraestructura de red, el idioma, la cultura, la localización geográfica y las capacidades de los usuarios. Que todas las personas puedan acceder al contenido. Fíjense que usamos la palabra acceder, no usamos la palabra ver. ¿Por qué? Aunque yo en lo cotidiano diga, yo quiero que todas las personas vean lo que yo publico en la web, en realidad la idea es que también hay personas con ceguera que van a acceder al contenido y no lo van a ver, lo van a escuchar. Por eso se habla de acceso. Entonces, cuando aplicamos todas las reglas de la accesibilidad web, beneficiamos a personas, por ejemplo, acá hay una lista, ¿no? Ceguera total, visión en túnel, daltonismo, ceguera de color, que son dos cosas distintas. Discapacidad motriz, leve o severa, porque cuando hacemos los sitios bien, cumpliendo los estándares, se tiene que poder navegar en el sitio a través de la tecla Tab y Enter, ¿no? O a través de pulsadores. Hay gente que tiene movimientos espasmódicos, entonces no puede usar el mouse. Personas sordas que necesitan subtitulado en los videos. Personas sordociegas que necesitan un sistema especial, ahora les voy a mostrar. O, por ejemplo, personas que tienen epilepsia fotosensible, que hace que cuando ven un parpadeo, un parpadeo de determinada duración y frecuencia, tienen ataques de epilepsia. Pero también cuando hacemos sitios web accesibles, cumpliendo los estándares, beneficiamos a, por ejemplo, a alguien que tiene un bebé en brazos, alguien a quien no le funciona bien el mouse, o quien tiene un yeso, bueno, gente que tiene la conexión lenta, o alguien que tiene, por ejemplo, un celular muy chiquito, medio rotito, tiene que funcionar igual el sitio web, el contenido. Bueno, entonces, muchas personas que no ven o que ven poco usan lectores de pantalla, ¿sí? Programas que les leen la pantalla. Otras personas usan magnificadores, que serían como una especie de lupa, un programa que agranda la pantalla en la parte en que la persona quiere verlo más grande. O algunos usan una hoja de estilo adaptada porque necesitan alto contraste, por ejemplo, letras negras sobre fondo blanco o al revés. O también existen sistemas de barrido, es decir, que lo que hace el software es recorrer todas las opciones que están en la pantalla. A ver si yo ahora aprieto la tecla Tab. Ahí está, ¿ven? Cuando aprieto la tecla Tab, voy recorriendo todas las opciones de la pantalla. Yo esto lo puedo hacer pulsando Tab, pero cuando una persona tiene una discapacidad motriz severa, tiene un software que va haciendo un barrido, recorriendo las distintas opciones y un pulsador. Entonces, cuando el puntero llega a donde ellos quieren, pulsan un botón grande y entran a esa opción. ¿Sí? Esos son los sistemas de barrido. Bueno, y acá les nombro algunos que son pulsadores pero ya con más botones, sistemas de barrido personalizables, un sistema que es a través de una vincha con un movimiento de cabeza, o de seguimiento ocular, que va llevando el foco, esto que se mueve acá es poner en foco, va llevando el foco a donde la persona dirige su mirada. Imagínense que todo esto, por supuesto, es muy caro, ¿no? Además de todo, de tener una discapacidad, tiene que tener dinero para adquirir este tipo de dispositivos. Bueno, y acá les muestro la línea braille, que es lo que usan las personas sordo-ciegas. Es decir, están con un lector de pantalla, pero que en lugar de leerles en voz alta, se los lee en braille. ¿Sí?
es una forma de acceder que tienen las personas que son sordas y a la vez son ciegas. Bueno, todo esto, todo lo que estábamos viendo hasta ahora tiene que ver con entender un poco el por qué, ¿no? Porque muchas veces la gente dice esto: no tengo estudiantes con discapacidad, o cuando tienen un negocio, no tengo ningún cliente que sea ciego, por ejemplo. O médicos que para acceder a su consultorio tienen escaleras. Y bueno, no tengo pacientes con silla de ruedas. Pero la pregunta es al revés, es si ellos no tienen, por ejemplo, pacientes con silla de ruedas, ¿por qué tienen escaleras? ¿No? O si una universidad no tiene estudiantes con discapacidad, porque no hace materiales accesibles, ¿no? Nosotros tendríamos que tratar, todas las personas tendríamos que tratar de tener todo listo para recibir a una persona que necesite de esta accesibilidad. Así como en las puertas tiene que haber rampas, en las esquinas tiene que haber rampas, la rampa no se construye cuando llega una persona con una silla de rueda, la rampa ya está y eso hace que la gente pueda circular. Entonces, acá estamos en la misma. Las personas que creamos contenido en la web, tenemos que ya crearlo accesible para que en el momento de venir alguien que tiene algún tipo de dificultad, ni siquiera nos tenga que decir nada. Directamente usa el contenido. Porque este también es otro tema. ¿Por qué tienen que estar pidiendo siempre algo especial, ¿no? Exponiéndose. Entonces, acá hay dos imágenes que tienen que ver con lo que hablábamos al principio. ¿En qué momento hay que ocuparse de la accesibilidad? Piensen que si un proyecto uno lo hace, por ejemplo, uno construye un edificio y después de que el edificio ya está construido, nos ponemos a hablar de accesibilidad y tal vez las puertas están todas, son todas muy angostas, por ejemplo, no sirven para silla de ruedas. En este caso, las dos imágenes que vemos, hay rampas construidas, la verdad, con muy mala voluntad, porque este ejemplo de la izquierda, no sé si se dan cuenta que cuando la persona termina de subir la rampa no puede entrar, porque la puerta se abre para este lado. Entonces, la tristeza que da, ¿no? Porque uno, imagínense, esta persona que construyó esta rampa usó dinero, trabajó para hacer la rampa, y de todas formas no sirve. O sea, están cumpliendo con una regla y haciendo algo totalmente inútil. Y esto pasa muchísimo en la web, que la gente sube contenido, trabajó muchísimo para hacer ese sitio web, pero es un sitio web que genera barreras para las personas con discapacidad. Acá en este segundo caso, se hizo la rampa, esta rampa está bien hecha, pero no se chequeó que durante todo el recorrido se necesita el paso, ¿no? La persona trata de cruzar y acá tiene otro cordoncito y no puede cruzar. Ese es otro punto súper importante de la accesibilidad, que es el sitio completo tiene que ser accesible, no solamente la portada. Entonces, acá la idea es, ¿en qué momento nos tenemos que ocupar de la accesibilidad? Desde el principio. Es decir, tenemos que tener permanentemente la visión de que las cosas que vamos a hacer van a ser accesibles. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Acá estoy viendo en el chat que hablan de la didáctica magna, también se excluía de la educación. Por ahora yo lo veo recontra claro todo y veo que no hay Bueno, ninguna pregunta, Agatha dice todo muy claro, así que yo muy atento bueno. también, venimos escuchándote, Iris. Bueno, entonces, Por ahora, bárbaro. Si no, bárbaro. igual, para el final de la disertación, de tu charla, ahí largamos algunas preguntas. Bueno, bárbaro. A mí para Bueno, que te tiro algo que cuando lo dijiste me quedó picando. Hablaste de estándares en un momento, ¿no?
Después me gustaría, no sé Claro, si lo que tenés ahora, dentro de la presentación, o si no, después al final sí, hablamos de eso. Que, mira, justo aparece ahí la fuente, W3C sí, dice, sí, sí, ¿no? por eso. Ahí Sí, después, sí, por después eso, ahora charlamos de vamos a eso. eso. Me gustaría comentarle Exactamente, a los alumnos eso. A las alumnas, sí. claro. Dale, sigámonos. Bueno, porque hasta ahora lo que hablábamos es de por qué. ¿Por qué crear un sitio accesible? ¿Cuáles serían las bases humanas, filosóficas, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo, y por eso hablamos de los estándares. Los estándares web son principios, son reglas, normas que tenemos que seguir, son pautas, por eso el título de la diapositiva dice pautas, que tenemos que seguir para que el sitio web sea accesible para todas las personas. Básicamente, esas pautas cumplen o hacen que se cumplan 4 principios que se tienen que cumplir en todo el sitio completo. Uno es que sea perceptible. Todo se tiene que poder percibir. Es decir, que si hay una persona que es no vidente, tiene que poder percibirlo, por ejemplo, escuchando. Y si hay alguien que es sordo, tiene que ver los subtítulos. El segundo es que sea operable. Todo el sitio completo se tiene que poder operar, utilizar. ¿Sí? Si yo tengo un sitio como, no sé, Garbarino Fraga de e-commerce, se tiene que poder hacer una compra completa eh, más allá de de tener o no tener una discapacidad. Todo tiene que ser comprensible, ¿sí? Tiene que estar dado en un lenguaje simple, tiene que haber ayudas, mensajes de error claros. La verdad es que esto cuando uno va metiéndose en el tema, ahí se empieza a dar cuenta de la cantidad de veces que estamos llenando un formulario para algo y no nos deja avanzar y no entendemos por qué. Y por ahí hay algún campo que tiene ahí un colorcito rojo y no nos dice qué es lo que estamos haciendo mal y no nos deja avanzar. Bueno, eso que nos pasa a todas las personas, imagínense, a las personas con discapacidad les pasa 1000 veces más. Y además tiene que ser robusto, es decir, que tiene que ser siempre compatible con las herramientas que les mostré antes, las herramientas de usuario, y dice actuales y futuras. Es decir, cuando nosotros seguimos los estándares, seguimos las normas, las reglas, ya nos aseguramos de que se van a cumplir estos 4 principios. Es decir, la mejor forma de no tratar de reinventar la rueda es cumplir con los estándares. Insisto un poco porque a veces me pasa con mis estudiantes que me dicen, por ejemplo, ay, profe, pero yo quería hacer un sitio creativo, quiero hacer un sitio innovador. Muy bien, hay que innovar, pero siguiendo los estándares. Y el ejemplo que doy es, a ver, ¿qué pasaría si a ustedes les toca una casa en donde un albañil que quiso innovar puso la llave de luz en el techo? Entonces uno entra, abre la puerta y no encuentra por ningún lado cómo prender la luz. ¿Por qué? Porque el estándar es que la luz, el interruptor de la luz esté al lado de la puerta, o a la derecha o a la izquierda, pero tiene que estar al lado de la puerta. Si está en otro lugar, a la gente se le genera un problema. Y acá estamos en la misma. Seguimos siguiendo los estándares, siguiendo las normas, facilitamos todas las tareas, los accesos. Bueno, acá hay 6 pautas fundamentales que voy a nombrar de acceso a la web, ¿no? Cuando publicamos contenido en la web, siguiendo estas 6 pautas, realmente hacemos un sitio mucho mejor que si no las seguimos. Una es que todas las imágenes tienen que tener texto alternativo. No pregunté antes si manejan HTML. Ahí estoy mirando los comentarios. Si ustedes ya Mira, tuvieron... yo sí sé que tenemos varios de nuestros estudiantes que son de informática, que Ah, son o docentes de informática o que trabajan en informática. Por ahí hay licenciados, hay analistas de sistema, algunos. La mayoría son docentes, pero hay bien, algunos que sí, que trabajan en informática y que saben. Mira, hay algunos que están, por ejemplo, Débora sabe, Cristian también, ¿sí? bien. Lastimosamente hay gente que le viene del alcance público. Ah, no, pensé que estaba diciendo. Bueno, ahí después le vemos ahí algunos comentarios que están mandando. Pero Sí, sí, algunos saben, a ver, me imagino que igual todos saben de qué se trata el HTML, por más que uno no sepa programar.
en HTML, ¿no? Pero Claro, bueno, pero no tienen yo idea. voy a explicar entonces más para los que no lo saben. Así justamente no dejamos afuera a nadie. Entonces, cuando creamos contenido en la web, además de poner la imagen, le tenemos que poner un texto alternativo. Es una función que tiene el lenguaje, ¿sí? De hecho, si subimos imágenes a una plataforma Moodle, nos exige también que pongamos texto alternativo. Y no hay que poner cualquier cosa, eso es importante. Lo que nosotros ponemos como texto alternativo es lo que va a escuchar la persona invidente o la persona que decide usar un lector de pantalla. Después, contraste de colores. Esto les aseguro que es una lucha cotidiana que tengo porque la gente me dice, pero si está bien, pero si está lindo. No, siempre que suban contenido a la web, tienen que usar una herramienta que chequee los colores. A ver si se ve. Ahí se ve la herramienta mía Sí, sí, yo o por lo no. menos la veo. Sí, Se ve una banda amarilla claro, con... bueno, Bien. ahí yo elijo el color de fondo, elijo el color del texto y me dice que está aprobado. Pass, aunque el último me dice file. O sea que esta combinación de colores que yo elegí cumple con la distancia, es decir, el contraste suficiente para el nivel AA, AAA, AAA tamaño grande la letra, pero no en tamaño chico. Eso me está diciendo. Hay muchas herramientas de contraste de color, muchas. Esta es una. Pero siempre que suban contenido a la web, busquen una herramienta que les diga si están usando un contraste suficiente, porque no nos damos cuenta si vemos bien. Como decía Diego al principio, uno cuando es un poco chicato, ve una herramienta así y dice, ay, qué bueno, se puede agrandar la letra. La persona que no lo necesita ni se da cuenta. Y acá lo mismo. El contraste de colores no porque nos guste solamente, ¿no? Sino que además chequeamos con una herramienta, que hay muchas. Después, no usar un color para transmitir información. Muchas veces se usa la leyenda de que, por ejemplo, los productos sin stock están marcados en color rojo. Bueno, ahora que me acuerdo, en las próximas diapositivas tienen el ejemplo, así que lo voy a pasar más rápido. Los enlaces tienen que tener sentido, es decir, tiene que entenderse el sentido del link. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Las etiquetas de HTML. Esto, a ver, para los que no saben nada de HTML, es el lenguaje que se usa para crear sitios web. Cuando uno crea los sitios web, puede poner párrafo, o sea, la letra P para párrafo y escribir, después cerrar el párrafo, abrir el párrafo, escribir, cerrar el párrafo. Pero también hay etiquetas que dicen que esto es un título, la etiqueta de heading, encabezado. Después hay otras etiquetas que dicen que algo es una lista. Entonces, hay que usar las etiquetas de HTML para los títulos, las etiquetas de título. Para el párrafo, la etiqueta de párrafo. Para las listas, las etiquetas de lista. ¿Por qué? Porque la persona que usa lector de pantalla, la persona invidente o casi invidente, tiene funciones como para saltear, por ejemplo, toda la lista completa, tiene funciones para que escuchar solamente los encabezados. Si quiere, cuando accede a un sitio web al que va siempre, ¿por qué tiene que volver a escuchar todo el sitio completo? Le alcanza con que el programa le lea los títulos, pero el programa, ¿cómo sabe cuáles son títulos? Solamente si usamos correctamente el lenguaje HTML. Pero esto para quienes no son informáticos, pero usan, por ejemplo, un procesador de textos, sepan que también ustedes en los estilos pueden avisar que algo es un encabezado y eso también facilita la vida de la persona que lo recibe después. Usar las funciones del software para indicar que algo es un título, que algo es una lista, que algo es una tabla, le facilita la vida a la persona que usa después ayudas de software.
Y separación del contenido y el formato mediante hojas de estilo CSS, que es otro lenguaje que se usa solamente para el estilo. Entonces, cuando creamos contenido en la web, tenemos que crear el formato en un archivo y el contenido en otro archivo, para que las personas que usan un estilo especial, por ejemplo de alto contraste, puedan cambiar la hoja de estilo que nosotros creamos por la de ellos, por la que necesitan ellos. Bueno, acá ejemplos. Por ejemplo, la imagen que vimos con la viñeta, con el chiste sobre el modelo médico, está con este código. IMG SRC, que es el source, el origen, el nombre del archivo, el ancho y el texto alternativo. El texto alternativo es viñeta sobre modelo médico. Pero, ¿qué pasa con este texto alternativo? Le dice a la persona que es una historieta. Ahora, existe otra función que es long desk, que es descripción larga, en la cual con esta función contamos el chiste. Es una descripción más larga. Es un trabajo hacer esto, por supuesto, pero piensen en la persona invidente que recorre un sitio web todo lleno de imágenes y no escucha nada, no accede al contenido. Entonces, esto es, a veces parece demasiado trabajo y sin embargo es muy necesario para las personas con discapacidad. Y para los que tienen mala conectividad también, porque cuando una imagen no carga, se ve el texto alternativo. Ya les debe haber pasado un montón de veces que entraron a un sitio cuando tienen mala conexión y les aparece la imagen rota y una descripción de lo que tiene la imagen. Esa descripción es el texto alternativo. Bueno, el contraste de colores, esto ya se lo mostré, chequeado con una herramienta. Acá hay otra herramienta de ejemplo en donde todas las crucecitas rojas marcan que el contraste es insuficiente. Es decir, que una persona con problemas de visión no llega a ver esto y justo es un sitio web de una obra social, de OSDE. El ejemplo del color, miren, esto lo encontré en una búsqueda rápida. Dice, estos números marcados en rojo son las opciones que tienes para realizar tu examen de admisión en este mes que inicia. Contáctanos para apartar tu espacio. Y claro, están los colores rojos en el calendario, pero para eso hay que ver los colores. Este es un problema, lleva a un problema de accesibilidad. No hay que usar solamente color para marcar, por ejemplo, un mensaje de error o para marcar una fecha o algo así. Hay que poner además el texto, porque ellos pueden poner el día 4, el 11, el 18 y el 25 te puedes anotar, pero deciden usar solamente color porque desconocen esta regla, desconocen que hay personas que no ven los colores directamente. Y el tema de los enlaces con sentido, cuando yo toco Tab, fíjense que ahí va a la palabra aquí y aquí. Cuando la persona invidente escucha el contenido de un sitio que ya conoce, lo más probable es que quiera ir directamente a un enlace. Entonces aprieta Tab y el lector de pantalla le lee el título del enlace. Imagínense que si ustedes ponen, haga clic aquí para esto, haga clic aquí para aquello, aquí para lo otro, aquí, 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 escucha a la persona invidente y no sabe dónde hacer clic. La forma correcta es poner esto. Fíjense que es la misma frase. Acá dice, haga clic aquí para entrar a Wikipedia, haga clic aquí para entrar a Wikipedia, pero está en un lugar distinto el enlace. El enlace acá está en entrar a Wikipedia. Entonces, la persona invidente escucha entrar a Wikipedia, no escucha aquí. ¿Sí? Esa es otra de las pautas fundamentales de accesibilidad web. Y el tema de las etiquetas, que bueno, ya se los expliqué un poco, que es usar para el encabezado la función de encabezado. ¿Ven? H1, H2 para el subtítulo, H3 para títulos más chiquititos. Usar listas
no asteriscos o círculos, sino que usar la función de la lista. Usar tablas solamente cuando el contenido se organiza en filas y columnas. A veces hay gente que usa tablas para recuadrar y eso joroba bastante al que tiene a usuarios del lector de pantalla. Las tablas se usan cuando el contenido es una tabla. Y si queremos usar o hacer un recuadro, usar div, que es lo que corresponde en HTML para hacer un recuadro. Bueno, si mal no recuerdo, acá terminamos. No, separación del contenido del formato, que en un archivo esté el contenido, en otro archivo esté el formato. A ver. Ahí está. Esta es la página que estamos viendo cuando la queremos ver sin el estilo. ¿Entienden? Entonces una persona que tiene algún problema con los colores o que necesita por algún motivo verlo de otra manera, puede desactivar la hoja de estilo, si está bien hecho. Si está bien hecho, le damos esa libertad al usuario. Si no, lo mismo ocurre, por ejemplo, con abrir los enlaces. Cuando los links se abren en una hoja nueva, en una pestaña nueva, no le damos la libertad al usuario. Se abren en la pestaña nueva y uno no puede elegir. Los links se tienen que abrir en la pestaña actual y entonces cuando uno quiere abrirlo en una nueva, lo abre con el botón derecho o con el botón del medio del mouse. Bueno, está la parte de la presentación. Ahora vos, Diego, querías que mostráramos el tema de los estándares. Sí, no, lo que te preguntaba era, la idea es comentar un poco de que existe un organismo internacional que revisa, más que revisa, pone los estándares y después, por supuesto, quienes son los usuarios, quienes son los creadores de sitios web o de sitios para aprendizaje, digo, ¿no? LMS, luego los utilizan o no. Si los utilizas, como decías vos en un momento, muy inteligentemente. O sea, y la gente no llega a mi consultorio, o mejor dicho, no necesito rampas porque las personas con discapacidad no vienen a mi consultorio. Claro, no vienen porque no tienen la rampa, justamente. Entonces, digo, el usuario que conoce esos estándares y los aplica, seguramente va a tener más circulación sobre su sitio web o sobre su LMS que las personas que no lo hacen. Ahora, no dejan de ser, de alguna manera, y lo digo entre comillas, sugerencias, porque lo que hace el organismo internacional es justamente poner estándares para que quienes realmente quieren crear un sitio con accesibilidad, los apliquen. Ahora, nadie le va a decir al que no lo aplica, le va a pegar en la mano y le va a decir, señor, usted está haciendo algo mal. Pero realmente... Más o A menos, ver, porque contanos un poco de eso, porque más o menos lo que yo entiendo, pero contanos. existe legislación al respecto. Bien. Por ahora, la ley que tenemos en Argentina y en otros países, en España seguro, exige que cuando un organismo gubernamental, estatal, crea contenido en la web, tiene que ser accesible. Pero además, si uno de ustedes tiene la suerte de ser contratado por el Estado, también tiene que hacer sitios accesibles, porque eso es lo que dice la ley, que se tienen que hacer sitios accesibles y los proveedores para el Estado también tienen que cumplir con las pautas de accesibilidad. Así que no es solamente por solidaridad o por ser un ser humano consciente de vivir en una sociedad, sino también te puede dejar afuera de algunos trabajos. Sí, sí. Acá están los 3 niveles de accesibilidad, de conformidad. Esto es algo que es muy grande, las pautas son muchas, pero sepan que pueden buscar